Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. A partir del miércoles 3 de julio, recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente un saludo para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Uwell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 18 años, sí, son más de 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació con la única intención que tenemos nosotros, todo el equipo productor, es de que ustedes y nosotros tengamos la oportunidad de escuchar a especialistas en diferentes temas que nos ayuden a entender algunas situaciones que se presentan a nivel mundial y a nivel nacional. Esa es nuestra promesa y el eslogan que nos dio nacer sigue siendo el mismo. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Lo que sí insistimos es que hay que ser respetuoso con el derecho, hay que ser respetuoso con la ley, hay que respetar los criterios de las otras personas. Dejémonos de esas cositas de estar llamando o sumiso o canalla a las personas que piensan diferente. No. Seguiré diciendo que usted no le dice a un hijo suyo que es canalla porque piensa diferente. No le dice a una hija suya que es sumisa porque piensa diferente.
ni sus padres ni nuestros padres nos trataban así, ni nosotros los tratamos a ellos. Bueno, ¿se vale pensar diferente? Claro que sí. Hace muchos años nos enseñaron a nosotros que en la diversidad de pensamiento está la riqueza de una nación. Así es que se vale pensar diferente, se vale participar, y como nos encanta promover la participación ciudadana, una vez más les vamos a recordar que ustedes, conforme avance el tema, pueden participar por nuestra línea de WhatsApp 83414142, 83414142. Esa es la línea para que ustedes vayan opinando conforme avance el tema, que ya lo tenemos por acá. Y bueno, no hemos empezado ya. Aquí tengo una gran cantidad de saludos para nuestro invitado. Por ejemplo, don Walter Marín dice: fue mi profesor en ciencias políticas de derecho constitucional. Otros por acá: maravilloso profesional. Don Edgar, excelente la elección de la persona que nos trae hoy para ilustrarnos. En fin, ya se los vamos a presentar. Solamente les recuerdo que usted nos escucha por 96.3 y también puede escucharnos en la página de Facebook en cualquier parte del mundo o del país. Si tiene que apartarse Soparater Radio, visite nuestra página facebook.com/inclinada programa radial Horizontes, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Esa es la dirección. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Esa es la tecnología que ponemos a disposición de todas y todos ustedes. Vamos rápidamente con el tema. Ya muchos de ustedes están presurosos y atentos. Aquí nos dicen que están poniéndose la tacita de café. El doctor Walter Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, una persona estudiosa de las leyes, de la Constitución, académico por excelencia, asesor de diferentes estadistas a nivel nacional y de los poderes de la República, una persona que ha tenido mucha participación en nuestro país, nos acompaña en la mañana de hoy. Yo le agradezco en nombre de todo el equipo al doctor Walter Rubén Hernández Valle que nos acompañe. ¿Por qué? Porque aquí repetimos una vez más, lo que hacemos es traer a las personas especialistas en diferentes temas para que nosotros, desde luego este servidor también, todos aprendamos de las personas que conocen. Y lo que no se vale es seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, sí o no, si ni siquiera nos hemos informado adecuadamente. Así es que démosle la bienvenida al doctor Rubén Hernández Valle. Gracias por estar con nosotros. Usted, como abogado constitucionalista, agradecidos nosotros acá de que nos ayude a entender Costa Rica en debate, el futuro del país a través del referéndum y la ley Jaguar. Ese es el tema de hoy. Le pediríamos primero que usted nos hable, obviamente, brevemente, porque ya se ha hablado de la figura del referéndum, cómo se convoca, cuál es la situación, y después, en esta convocatoria que está haciendo el Poder Ejecutivo y un par de ciudadanos que llegaron al Tribunal Supremo de Elecciones, que hablemos sobre la ley Jaguar y los alcances que esta tiene. Unos dicen que es fortalecer a la Contraloría General de la República, otros dicen que no, que es debilitar, otros dicen que es una sacada de clavo contra la señora Contralora, otros dicen que ni uno ni otro. En fin, vamos a ver cuál es la realidad de las cosas. Bienvenido, doctor Rubén Hernández Valle, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. No, nada más una aclaración. Yo me llamo Rubén Acecas. El que se llama Walter Rubén es mi sobrino, que es hijo de mi hermano Walter. Entonces, Walter Rubén es mi sobrino, hijo de mi hermano Walter. Yo me llamo Rubén Acecas, como se llamaba mi papá. Okay. Bueno. Rubén Hernández Valle, correcto. Exactamente. Okay. Mi hermano se llamaba Walter Hernández Valle. Ahí la confusión, porque lo hemos tenido por acá a Walter Rubén en ocasiones. Sí. Gracias por la aclaración. Bueno, ok. Bueno, entonces, en primer lugar, para hablar sobre el referéndum. Vea, el referéndum es uno de los instrumentos de democracia directa que tiene la Constitución. Recordemos que el artículo 9 de la Constitución dice que somos una democracia representativa y participativa. Entonces, uno de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en nuestra democracia es a través del uso de los institutos de democracia directa, que básicamente son dos. La iniciativa
popular en la creación de la ley, y 2, el referendo. Esta reforma fue introducida en la Constitución en el artículo 105 a partir del año 2003, y posteriormente en el 2006 se dictó una ley aprobada por 2/3 del total de miembros de la Asamblea que vino a reglamentar en detalle el funcionamiento y la organización de los referendos. Digamos, esta es la normativa que existe hoy día. Hay algunos puntos importantes que señalar en cuanto al referendo. En primer lugar, hay 3 formas posibles de convocar un referendo. Está el referendo convocado por al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. En segundo lugar, está la posibilidad de que la Asamblea Legislativa lo convoque directamente por al menos 2/3 partes de la totalidad de sus miembros. Y un tercer elemento, o una tercera posibilidad, es que lo haga el Poder Ejecutivo a través de un decreto ejecutivo, el cual tiene que ser ratificado por al menos 29 diputados de la Asamblea Legislativa. Estos son los 3 mecanismos para convocar a un referendo. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que el artículo 17, con fundamento en el artículo 105, párrafo 3 de la Constitución, establece que determinadas materias no están sujetas al referendo. ¿Por qué razón? Porque se considera que esas materias tienen tal importancia que tienen que estar sustraídas al voto de un referéndum, en el cual casi siempre va a prevalecer, antes que la razón, lo que prevalece es la emoción. Entonces hay asuntos que no se pueden someter por esas razones al voto del referéndum. ¿Cuáles, don Rubén? Les voy a decir, son exclusivamente la materia presupuestaria, la materia tributaria, la materia fiscal, la materia monetaria, la materia crediticia, la materia de pensiones, la materia de seguridad, la aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. Vean que todas estas materias no pueden ser sometidas al referéndum, pero además la jurisprudencia de la Sala Constitucional en el 2012, cuando se conoció el referéndum para el matrimonio igualitario, para el establecimiento del matrimonio igualitario, la Sala dijo que tampoco se podía someter al referéndum lo relativo a los derechos fundamentales, porque las mayorías no podían decidir sobre los derechos de las minorías. Entonces ahí tenemos que, aparte, repito, de los establecidos en el párrafo 3 del 105, hay que añadir también que está prohibido someter al referéndum materias relativas a derechos fundamentales. Me parece que esos son, digamos, los aspectos más importantes para efectos de esta conversación que hay que tener claros respecto del referéndum. Sí, efectivamente, queda muy claro la forma como usted lo expresa, y eso es parte de la finalidad de esta participación suya acá en el programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Don Rubén Hernández Valle, usted como constitucionalista nos puede ayudar a entender esta situación, porque se especula mucho y hay estas guerras que hay ahora a través de las redes sociales que no le hacen ningún bien a la democracia ni a la participación ciudadana, de decir verdades a medias o decir mentiras absolutas. Entonces, ni uno ni otro. Aquí de lo que se trata está de traer la información como tiene que ser. Ahora bien, una vez que se dé el visto bueno para el banderazo de salida, como se dice popularmente, del referéndum, ¿qué sigue? ¿Cómo se hace la recolección? Si es por recolección de firmas o si es por votación. Tengo entendido que si fuera recolección de firmas, que son 9 meses que se le da una vez que el Tribunal Supremo de Elecciones lo autorice, 9 meses y hasta 1 mes de prórroga para poder recoger las firmas. Después viene la etapa de conteo. En fin, es de ahí donde muchas personas dicen que por ejemplo a la administración Chávez ya no le alcanzó el tiempo para poder recibir y poder implementar un poco lo que ellos pretenden con la ley Jaguar dentro de su administración, desde luego me refiero. ¿Cuál es la situación en este caso? Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, no hay que dar un paso adelante, hay que esperar a que la Sala Constitucional resuelva las consultas.
planteadas, tanto la del Tribunal de Elecciones, la de la Contraloría General de la República y de la de un grupo de diputados. ¿Por qué razón? Porque si la Sala determina que algunas de esas normas no son susceptibles de ser sometidas a referéndum o son inconstitucionales, evidentemente no habrá referéndum. Es decir, que se celebre o no el referéndum va a depender de lo que diga la Sala Constitucional. La Sala tiene 3 escenarios. Decir, bueno, ninguna de las normas puede ser sometidas al referéndum porque lo prohíbe el artículo 105, párrafo 3. Ahora explicaremos por qué. Podría ser otro escenario en que diga, vea, estas normas, una parte no pueden ser sometidas al referéndum porque lo prohíbe el artículo 105, y las otras que no lo prohíbe el 105 son inconstitucionales. En ese caso ahí se para todo procedimiento y se archiva el expediente y punto. Si la Sala por alguna razón dijera que todas o algunas de las normas sí pueden ser sometidas al referéndum, el asunto en primer lugar vuelve a la Asamblea, porque entonces la Asamblea tiene que votar el decreto de ver si ratifica o no el decreto de convocatoria al referéndum emitido por el Poder Ejecutivo. Si la Asamblea por al menos 29 votos refrenda ese decreto ejecutivo, en ese caso se hace innecesaria la recolección de firmas porque ya estaría válidamente autorizado el Tribunal de Elecciones para someter, para llamar al referéndum, y establece un plazo de 3 meses en el cual se pueden hacer, las partes a favor o en contra pueden exponer todos sus argumentos públicamente antes de llegarse a votación. Me parece que si esta fuera la hipótesis, el referéndum sí se llegaría a realizar. ¿Por qué? Porque la Sala va a tener más o menos tiempo hasta finales del mes de agosto para dictar su veredicto. Supongamos que admite que 2 o 3 normas vayan al referéndum. En ese caso, inmediatamente 7 días después, el Tribunal de Elecciones estaría convocando a principios de septiembre, y posiblemente el referéndum se realizaría en el mes de enero. En cambio, en esta hipótesis de que se pueda someter algunas de las normas al referéndum y la Asamblea Legislativa no ratificar el decreto ejecutivo, en ese caso sí tendría que darle el tribunal autorización a los ciudadanos que pidieron la recolección de firmas para que lo hagan. Efectivamente tendrían 9 meses para recogerlas, y si en esos 9 meses no las han recogido, tienen un mes adicional. Yo creo, sin embargo, que esa recolección de firmas no va a tardar más de 4 o 5 meses, de manera que el plazo máximo para que el tribunal pueda convocar un referendo en esta administración sería en el mes de abril del año próximo. ¿Por qué? Porque el último mes hábil para que se pueda realizar el referendo sería el mes de julio del 2025. Entonces, si todo estuviera bien, perfectamente me parece que sí podría convocarse el referéndum, porque el plazo máximo que tiene el tribunal para la convocatoria es abril del 2025. Ahora, ¿cuánto tiene, para aclararnos a nosotros los que no somos expertos en leyes, obviamente, los plazos para que se dé la resolución por parte de la Sala Constitucional de las consultas realizadas tanto por ciudadanos como por el tribunal y los diputados? Bueno, el punto es el siguiente: de acuerdo a la ley de la jurisdicción constitucional, es un mes a partir de que la admite. Como ya admitió la del Tribunal de Elecciones, en principio el plazo vencería el 9 de agosto. Sin embargo, posiblemente la otra semana, la Sala, cuando ya tenga nuevamente la integración por los 7 titulares, dado que algunos han estado fuera por razones médicas y otros por vacaciones, entonces la Sala va a votar la admisibilidad tanto de la consulta de la Contraloría como de los diputados. Entonces, ¿qué es lo que hace la Sala inmediatamente? Va a tener que acumular las 3 consultas. ¿Por qué? Porque sería absurdo que fallara una, otra y otra en plazos separados, porque inclusive podría haber contradicciones. Entonces eso es lo que se llama acumulación de acciones en derecho procesal. La Sala acumularía las 3 consultas y el plazo del mes empezaría a correr a partir de esa acumulación. Por eso es que dije que el plazo se extendería posiblemente hasta finales de septiembre, la última semana de septiembre. Entonces ese sería el plazo en que la Sala tendría para resolver las consultas.
Hay algo que nos llama la atención, perdone que lo interrumpa, para que continúe esa misma línea. Gracias, don Rubén. Es la conformación de la Sala Constitucional. Hay magistrados propietarios y hay suplentes. Para que nos aclare usted, creo conocer la respuesta, pero no es lo mismo que lo diga Edgar Ogued, que lo diga el doctor Rubén Hernández Valle. Dígame una cosa, cuando se habla de la conformación, ¿es lo mismo el voto emitido por un magistrado suplente que por un magistrado propietario? ¿Es correcto? Sí, desde luego. Si ejercen en sustitución de un magistrado titular, tienen los mismos derechos y obligaciones. Es decir, el voto es tan válido como de un magistrado suplente como de un titular. La diferencia es que la sala, y me parece con mucho criterio, Rodolfo Pisa fue presidente, estableció el criterio de que no se puede en primer lugar votar ningún asunto si no hay al menos 4 magistrados titulares. Y en aquellos casos son de especial relevancia nacional, se pretende hasta donde sea posible que estén los 7 magistrados titulares. ¿Por qué? Porque son asuntos de trascendencia nacional. Este caso, que evidentemente es de trascendencia nacional, me parece que no se han pronunciado sobre la admisibilidad de las 2 últimas consultas, esperando que el próximo lunes ya se reintegra don Fernando Cruz, que estuvo como mes y medio fuera, don Jorge Araya estuvo 3 meses fuera, recién se reintegró la semana pasada, y en este momento están en vacaciones de las magistradas Ana Mari Garro e Ingrid Hess. Es decir, en este momento hay 3 magistrados titulares que están fuera de la sala. Ellos se reintegran el lunes, y entonces a partir del lunes ya van a estar los 7 titulares. Entonces me parece que la otra semana se pronuncia sobre la admisibilidad, y posteriormente, cuando se vaya a dictar la sentencia, salvo situaciones de fuerza mayor, serán los 7 magistrados titulares los que emitan el voto acerca del fondo de la consulta. Para la ciudadanía que escucha el programa Horizontes, es importante aclarar también que una vez que se dé el fallo de la Sala Constitucional, este fallo es absolutamente inapelable. ¿Es correcto, doctor? Sí, sí. El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dice que las resoluciones de la Sala son vinculantes erga omnes. ¿Qué significa esto? Significa que son vinculantes de acatamiento obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales, administrativos, Asamblea Legislativa y los ciudadanos. Es decir, lo que diga la Sala carece de recurso y tiene que ser acatado por toda la ciudadanía y por todos los órganos estatales. Hay diferentes escenarios. Uno podría ser que sea avalado y que le dé el visto bueno. Estamos hablando hipotéticamente, desde luego, la Sala Constitucional que diga, sí, realícese el referéndum. Otro es que diga, no se realice. En la primera de las opciones, si se dijera que sí, ¿qué sigue? Entonces, debería devolver a la Asamblea Legislativa para que en la Asamblea Legislativa se realicen las votaciones pertinentes. Sí, es una votación nada más. Si por alguna razón la Sala dice que todo o en parte el proyecto puede ser sometido al referendo, vuelve y se suspende el plazo que tiene la Asamblea ahora para no resolver, y la Asamblea entraría inmediatamente a votar si confirma, es decir, si ratifica o no el decreto ejecutivo. Si lo ratifica, entonces todo se hace mucho más expedito, fácilmente. Si la Asamblea votara negativamente, entonces sí se pone en funcionamiento el procedimiento de la recolección de firmas, que es mucho más lento y engorroso. Y si ¿qué plazo tiene la Asamblea Legislativa para poder realizar esa votación? La Asamblea no tiene plazo, pero ya hay un acuerdo de los jefes de fracción que en el momento en que falle en la sesión siguiente se vota. Bueno, esperemos como ciudadanos que se respeten, ¿verdad? Porque con la Asamblea Legislativa uno no termina de sorprenderse. Ojalá que sí, por el bien de Costa Rica, porque ahí, usted lo mencionaba ahora, don Rubén Hernández Valle, es tan importante este tema y ha tomado tanta importancia y relevancia que me parece que sea sí o sea no, hay que resolverlo definitivamente para evitar estas situaciones, sobre todo que desafortunadamente, y aquí es una observación muy particular de este servidor, sobre todo que hay algunas personas
que no sé por qué les falta información o no sé, prefiero no entrar a calificarlo, empiezan después a decir, hay que cerrar la Sala Constitucional, hay que cerrar el Tribunal Supremo de Elecciones, hay que cerrar la Asamblea Legislativa. Ahora resulta que todo lo que no nos gusta hay que cerrarlo. O sea, pareciera que nos queremos devolver a los tiempos de las cavernas donde no había leyes o cosas por el estilo. Esto es muy peligroso, así es que ojalá que se le dé un trámite expedito. Si usted me lo permite, doctor Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, vamos a ir a una pausa. ¿Le parece que vayamos a la pausa para que cuando regresemos entremos? Gracias. Para cuando entremos vamos a entrar a comentar, bueno, cualquier otra referencia que usted quiera hacer al referéndum y desde luego entrar también en la segunda parte a lo que se expresa en el proyecto de la ley Jaguar. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Repito, algunas personas dicen que bueno, que lo que se propone con esta ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica, que propone el Poder Ejecutivo, que lo que se propone es debilitar a la Contraloría. Otros dicen que no, que es agilizar la obra pública. Algunos dicen que esto sería como devolvernos a antes del 49, antes del 50, cuando no había esta supervisión y fiscalización por parte de la Contraloría. Y también entonces podríamos estar frente a una oportunidad para que aquellos vivillos traten de cruzar la línea para el otro lado y llenarse sus bolsillos con comportamientos inadecuados totalmente. Vamos a una pausa. Estamos en Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ante tanta noticia confusa, de pronto pensamos que todo está mal, cuando lo cierto es que tenemos cosas muy buenas, algunas con esfuerzo de muchos años, otras más recientes, pero hay para enorgullecerse y compensar la mala de otras que vienen también de años o muy recientes. Reconozcamos que se logró un lugar de renombre en el planeta por nuestra acción en turismo, por la atracción de inversiones o lo estable de nuestro sistema democrático. Se nos escucha a nivel mundial en temas de derechos humanos o de libertad de expresión. Bien da para levantar la frente como país. Claramente no enlisté educación, porque eso fue algo sobresaliente hace unas décadas, o al seguro social, que cubría a la mayoría de la población y hoy solo a la mitad. No mencioné respeto a la opinión ajena por estar desaparecidas en el lodo de la falta de señorío desde los líderes hacia abajo. También hay malas que son eternas, como el abuso de los recursos públicos por medio de los compadrazgos y triquiñuelas, pero hay una muy buena, suficiente para salir avante sobre obstáculos y falencias, y es el espíritu emprendedor que nos hizo ser la tercera ciudad del mundo con iluminación eléctrica, que permitió construir un ferrocarril eléctrico al Pacífico, aunque los jóvenes ni saben que existió. Espíritu que nos dio liderazgo en exportación de café, aunque se transportara en carretas, que nos potenció con represas hidroeléctricas o con una banca que, sabiéndose nacionalizada, apoyó a productores de todas las áreas apenas incipientes. Si se pudo hacer, podemos volver a hacerlo, pero obvio que es dialogando, proponiendo, escuchando, sin trincheras insalvables. Es tema de actitud. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos.
a partir del miércoles 3 de julio. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias amigos, gracias amigas por sintonizarnos. Hoy nos acompaña el doctor Rubén Hernández Valle. Él es abogado constitucionalista. Ustedes lo han escuchado, ustedes lo conocen. El tema de hoy, Costa Rica en debate, el futuro del país a través del referéndum y la ley Jaguar. Ese es el tema de hoy. Gracias a todas y a todos los que están enviando sus mensajes a través de la línea de WhatsApp 83414142. Un saludo para el licenciado Olman Briceño Fallas, que ahí está en sintonía, como siempre, bien pegadito. Igualmente nos dice por acá el doctor Juan Carlos Mora Montero desde la Academia, desde la Universidad Nacional. Don Edgar, imperdible el programa. Muchas gracias por este invitado. Ok. Aquí tenemos a su familiar, el que me hizo confundirme con usted, Walter Rubén Hernández Juárez. Ahora sí, es el otro, el familiar. Dice, más claro y mejor expuesto, imposible. Y no lo digo porque sea metido, sino porque domina la materia y nadie lo puede negar. Un abrazo atentamente, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, su sobrino. Ahora sí, ese fue el que me hizo confundirme. Desde el Poder Judicial dice, aquí estamos escuchándolos, por favor omitan nuestros nombres, ok, y me manda aquí los nombres de algunas personas. Dice, así es como se hace patria, informando adecuadamente lo que es el ordenamiento jurídico, así se hace patria, no es con populismo como se hace patria. Gracias, sigan adelante, un abrazo para el excelentísimo Rubén Hernández Valle desde el Poder Judicial, ok. Un saludo para el doctor Enrique Castillo también. Igualmente, vamos a ver por acá, dice don Juan de Dios Arce, hola amigos, voy camino a San José, escuchando este programa, realmente da gusto escucharlo, así todos entendemos. Bueno, y hay uno muy parecido, que lo voy a leer, ya que está por acá, dice una señora desde Pital, dice, aquí sembrando la tierra, agua por todos lados, fácil de entender, los felicito, sigan adelante, muy bien, así es como se hace el cambio en Costa Rica. Bueno, son muchos los mensajes que tenemos. Bueno, el doctor Paniagua, dice el doctor Paniagua, hola amigos, los estamos escuchando desde el Hospital Calderón Guardia, aquí estamos en la SODA, un grupo de colegas y enfermeros escuchándolo, maravilloso el programa, los felicito, sigan adelante, Horizontes, excelente como siempre, esto es Cultura Ciudadana. Gracias a los médicos que están ahí en el Calderón Guardia también. Bueno, doctor, no sé si usted quería agregar algo más con respecto al referéndum para pasar a lo que es también el contenido de esta ley que propone el Poder Ejecutivo, como es la ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. No, me parece que es mejor entrar de una vez al contenido. Okay. Vea, para poder entender la ley y las repercusiones que tienen 7 de esos artículos sobre las competencias de la Contraloría, hay que hacer un poquito de historia. Y es que cuando se creó la Contraloría, en realidad el origen de la Contraloría se da en 1945, cuando se crea lo que se llamó el Centro de Control y se dictó una ley para regularlo. Este Centro de Control también, paralelamente, se dictaron las leyes orgánicas de la Tesorería Nacional y de la Proveeduría Nacional. Y asimismo se dictó la ley orgánica del presupuesto. Es decir, es a partir de ese momento que se inicia la regulación de lo que se llama la materia fiscal en Costa Rica. Pero el gran salto de calidad se da en 1949 bajo la dirección de Rodrigo Facio,
quien es, junto con otros diputados, pero preferentemente él, el que sostiene la tesis de que debe crearse un órgano especializado en materia de control fiscal de la hacienda pública. Y entonces se consagra a nivel constitucional la creación de la Contraloría General de la República, aunque dice que es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, en realidad está dotado de tal autonomía funcional que se debe considerar técnicamente como un órgano constitucional, al igual que los 3 poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, lo que caracteriza un órgano constitucional es ser creado directamente por la Constitución y tener autonomía funcional. Requisitos ambos que se dan en el caso de la Contraloría General de la República. Pero ¿qué ocurre en 1949? Se consagra inicialmente únicamente un control de legalidad de la Contraloría sobre la fiscalización. Sin embargo, ya al iniciarse en los años 50, se dicta la Ley Orgánica de la Contraloría y ahí se empiezan a expandir sus competencias en diferentes materias y además se dicta lo que se llamaba entonces la Ley de Administración Financiera de la República, la cual vino en alguna forma a subsumir las leyes orgánicas de la Tesorería y de la Proveeduría Nacional y la Ley Orgánica de los Presupuestos que se habían aprobado en 1945. Es decir, se subsumieron en una sola ley para hacerlo compatible con la regulación constitucional que se le había dado a la Hacienda Pública en 1949. Posteriormente, en los años 60, vía reglamentaria, no vía legal, se ensancha la competencia de la Contraloría para que conozca en alzada las apelaciones que se den en los concursos públicos. Es decir, las adjudicaciones de los concursos públicos pueden ser impugnados ante la Contraloría General de la República y sus decisiones son las que agotan la vía administrativa. Bueno, luego llegamos al año 1994 en que se reforma integralmente la Contraloría General de la República y se amplía considerablemente su ámbito de competencia y posteriormente al año siguiente también se dicta la ley de control interno que viene en alguna forma a redondear las competencias de la Contraloría. Finalmente, en el año 2000 se reforma el artículo 11 de la Constitución y allí en alguna medida lo que se hace es legitimar o constitucionalizar las competencias que se le habían dado a la Contraloría en la reforma de su ley orgánica de 1994. Y en esta reforma de 1994 es particularmente importante la del artículo 8, que es la que define qué es la hacienda pública, que dice así: la hacienda pública estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Es decir, prácticamente esta norma engloba las competencias actuales de la Contraloría General de la República y que son las que el proyecto Jaguar trata o quiere debilitar sustancialmente, como lo veremos a continuación. Por ejemplo, en el artículo 11 de la reforma que propone el proyecto de ley Jaguar, se trata de suprimir la fiscalización de la legalidad de los controles y de la eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Es decir, las administraciones en lo sucesivo podrían hacer su gestión sin aplicar los controles que contempla el marco legal a cualquier costo, dado que no requiere garantizar la eficiencia de los fondos públicos. Además, ni la Contraloría ni las auditorías internas podrían revisar y pronunciarse sobre la legalidad de los controles y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Por ejemplo, la Contraloría no podía realizar auditorías como la ejecutada sobre el programa del bono proteger, en la que se encontró que alrededor de un 17% de los bonos pudo haber sido otorgado de manera ilegal a personas no elegibles, con lo cual el Estado perdió la bicoca de
500 millones de colones. Entonces, esta es una de las reformas que se pretende incluir, la del 11. Por su parte, el artículo 17, la reforma impide que el uso impide el uso de los instrumentos vinculantes, es decir, disposiciones, órdenes, etcétera, que dicta la Contraloría General de la República si recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y encuentren que hay anomalías en esa actividad. Con esta nueva disposición normativa que se pretende establecer, la Contraloría no podría tomar ninguna acción para prevenir, es decir, advertir, corregir o sancionar de manera vinculante a los autores de desaguisados. Asimismo, la reforma del artículo 12 y al artículo de la ley interna de control interno, lo que pretende es eliminar los controles preventivos de la Contraloría, incluyendo los previos. Esto pese a que desde la Constitución Política se disponen actuaciones que son entendidas como controles previos, como lo relacionado con la materia de aprobación presupuestaria, el referendo y la fase recursiva en materia de contratación administrativa u otras en garantía de la función de auditoría interna. Además, esta norma se elimina la posibilidad de evaluar las etapas previas de la gestión, es decir, programas, proyectos, contrataciones. En particular, la Contraloría no podría, desde una perspectiva preventiva, evitar un perjuicio para la hacienda pública y el servicio que recibe la ciudadanía únicamente podría valorarlo una vez que se materialicen los daños, ya que sentido tendría actuar a posteriori cuando ya el daño ha sido realizado. Estos, digamos, son objeciones específicas que deben hacerse a las reformas que se pretenden a la Ley Orgánica de la Contraloría y a la Ley de Control Interno. Vean que todas estas normas, sobre todo lo referente al control de fiscalización y de control, para la redundancia, que ejerce la Contraloría, es materia típicamente fiscal. Esto es materia fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el gasto público, con los presupuestos públicos. En consecuencia, esto nos lleva a la conclusión de que estas normas no pueden ser sometidas al referendo, porque el artículo 105, párrafo 3 de la Constitución, prohíbe que la materia fiscal pueda ser sometida al referendo. Entonces, en mi criterio, todas estas normas, la Sala va a decirte que no son susceptibles de referendo por referirse a materia fiscal, independientemente de que estén viciadas de inconstitucionalidad, como lo indiqué anteriormente, por violación del artículo 183 y 184 de la Constitución, que son las que consagran a nivel constitucional las competencias y potestades de la Contraloría General de la República. Luego quedan dos normas más. Una es el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y el otro es el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Jabdeo. En cuanto al artículo 67, lo que está, la reforma propuesta, lo que permite es, o está queriendo permitir es, contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público, es decir, limitando la participación de más oferentes. La iniciativa permitiría que estas contrataciones se realicen a dedo, ya que no se hace una invitación pública ni muestra condiciones claras para las ofertas, ni una evaluación justa y transparente de ellas. El Estado podría asumir deudas sin los controles y aprobaciones legales, de manera que se magnifican riesgos fiscales asociados a la baja de confianza y a la credibilidad de las cuentas nacionales, incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente. Pero esto además de todos estos perjuicios que se darían, se violenta directamente el artículo 182 de la Constitución, que establece que la adquisición de bienes y servicios de todas las instituciones estatales tienen que hacerse por concurso público. Y ya en el voto 998-98 de la Sala Constitucional se dijo expresamente que todos estos principios tienen rango constitucional y que
la contratación pública y los derechos que emanan para los potenciales oferentes se deben considerar como derechos fundamentales. Entonces esto tiene dos consecuencias inmediatas. Una es que si los derechos de libre participación en los concursos públicos y de igualdad de tratamiento son considerados como derechos fundamentales por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, y con base en su misma jurisprudencia sentada, como dije anteriormente, en el caso del matrimonio igualitario, tampoco esta norma podría ser sometida al referendo porque se refiere a derechos fundamentales. Pero a la vez, esta norma viola de manera clara y evidente el 182 de la Constitución porque permite las contrataciones a dedo, obviando la licitación pública. Igual ocurre con el caso del artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Habdeba, que también se está obviando la contratación a través de una licitación pública a la hora de escoger los socios estratégicos para el desarrollo de sus programas o de sus proyectos en los muelles turísticos. Es decir, la reforma cambia totalmente la definición de alianza estratégica que contiene la Ley General de Contratación Administrativa y obviamente permite a Habdeba escoger a dedo el socio estratégico con el que va a hacer la negociación sin ninguna evaluación de procedimientos de contratación pública. Eso sería muy peligroso, don Rubén, sería muy peligroso porque sabemos que internacionalmente, y Costa Rica no es la excepción, y estamos hablando de la zona atlántica de Limón, donde el narcotráfico siempre ha querido hacer lo que le dé la gana con los muelles, es decir, para ellos juntar los 800 o 900 millones o 1.500 millones de dólares, lo que sea, para asociarse y hacerse con un puerto estratégico, sería peligrosísimo, donde no esté de por medio de una licitación, sino que escogerlo a dedo. Ahí los intereses van a florecer por todo lado, ¿correcto? Efectivamente, la eventual reforma del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y del artículo 5 de la Ley Orgánica de 5 bis de la Ley Orgánica de Habdeba, lo único que traería como consecuencia es abrir una autopista hacia la corrupción. Claro. Porque si estas normas permiten prácticamente, hacen ordinaria la contratación a dedo, y la contratación por licitación es la forma excepcional, es decir, al revés de lo que ocurre hoy día, imagínense las obras o la cantidad de dinero que están involucradas en las contrataciones de Recope o de ICE. Imagínense que esas contrataciones se pudieran hacer a dedo. De ya es devolvernos. Aquí nos envía una consulta. Devolvernos a los años 40. Su colega, el licenciado Soto de Alajuela, nos envía una consulta. Dice, por favor que se refiera a dice el artículo 7 de la Ley Jaguar, reforma del artículo 9 de la Ley de Control Interno. Dice, modifíquese el artículo 9 de la Ley de Control Interno 8292 del 4 de septiembre del 2002 y sus reformas para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera. Nos lo envía el licenciado Soto. Dice, artículo 9, órganos del sistema de control interno, la administración activa y auditoría interna de los entes y órganos sujetos a esta ley serán los componentes orgánicos del sistema de control interno establecido e integrarán el sistema de fiscalización superior de la Hacienda Pública a que se refiere la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y viene en el párrafo final que me lo marca el licenciado Soto. La Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad. Parece contradictorio aquí. Eso actúa a posteriori, pero para garantizar la legalidad. ¿Cómo se entiende esto, don Rubén Hernández Valle, usted como constitucionalista? No, eso es una barbaridad, porque lo que están diciendo es que se hagan todas las ilegalidades del caso y ya intervenga posteriores para asentar la legalidad, pero si el daño está hecho. Si el daño está hecho, ¿qué sentido tiene? Por eso es que la actuación de la Contraloría es necesaria a priori. ¿Por qué? Porque la fiscalización debe ser muy rigurosa a priori para evitar que se cometan irregularidades, y si
Pero en cambio, si la intervención de la Contraloría es a posteriori, como lo pretende esta reforma, ¿qué va a decir la Contraloría? Sí, estuvo mal hecho, pero ya el desperdicio de fondos públicos, ese gasto público ya totalmente va a ser imposible revertir ese desaguisado, y entonces habrá que ir a los tribunales durante 10 o 15 años a tratar de recuperar ese dinero, y en el 90% de los casos sabemos que esos dineros nunca se recuperan. Claro, dice el licenciado Soto, ni mis estudiantes de primer semestre de leyes podrían haber redactado algo tan mal, o se hizo con mala intención. ¿Quién asesora al gobierno en estas cosas? No se sabe, pero la Contraloría General, revisando únicamente a posteriori, eso es una barbaridad, dice el licenciado Soto. Nos quedan 3 minutos y tengo una consulta acá del doctor Juan Carlos Mora Montero, de la Academia de la Universidad Nacional, que nos dice: buenos días, don Edgar, y su excelentísimo invitado. Tengo una consulta, porque he oído gente decir que la reforma de la ley de la Contraloría de 1994 le dio potestades de coadministrar. ¿Qué criterio tiene al respecto? No, para nada. Lo que hizo es expander y luego constitucionalmente en la reforma del 11, en el 2000, se ratificó, es establecer el control de legalidad, que tradicionalmente había ejercido la Contraloría, a un control de eficiencia y de eficacia del gasto público. Porque ¿qué sentido tendría con que la Contraloría simplemente analice? Sí, usted tiene competencia para gastar esto, pero lo que se trata es que los fondos públicos se gasten de manera eficiente y eficaz. Es decir, porque si no es un desperdicio, y si queda la total discrecionalidad de la administración, entonces pueden gastarlo mal en actividades que no son de prioridad para el país, o gastar el doble de lo que en realidad cuesta el bien o el servicio. Entonces la Contraloría hoy día, por eso tiene potestades de fiscalización a priori, para evitar de que se den estos desperdicios. Por eso hoy día, y eso no solo en Costa Rica, sino en todos los países en que hay cuentas, en que hay instituciones relativas al control de los fondos públicos, se dice que las Contralorías, las cuentas de los tribunales de cuentas, ejercen una función de control sobre el buen gobierno. Vean qué interesante, el buen gobierno. Lo que se busca es que haya un buen gobierno. ¿Qué significa eso? No solo que el gasto esté autorizado, que haya fondos para hacerlo, sino que el gasto se invierta, o sea, que en la forma más eficiente para satisfacer los fines públicos. Con transparencia, como tiene que ser. Nos queda un minuto, dice aquí don Marco Badilla Chavarría, colega suyo, abogado, dice: en sintonía desde Heredia, atento a la exposición de don Rubén, un tema de tanta relevancia, los felicito por la calidad de sus invitados como siempre, y les deseo un buen fin de semana. Oscar Salas, colega suyo también, académico de la Universidad de Costa Rica, abogado, dice: saludos a todos los amigos de Horizonte, salúdeme a don Rubén, excelente la exposición. El máster Sergio Aguilar Solano, buenos días, don Edgar, excelente expositor. Es evidente que la ley Jaguar lo que busca es quitarle controles para que los grupos poderosos puedan hacer y deshacer. Vamos a retroceder y habrá más casos de corrupción. Atentamente, máster Sergio Aguilar Solano. Don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, gracias por haber estado con nosotros. Me encantaría, porque yo estoy aquí entusiasmadísimo con la disertación suya, volver a compartir con usted, porque realmente el tiempo se nos hizo muy corto. Yo le agradezco mucho su comparecencia hoy acá en este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Con mucho gusto, para mí es un placer, y cuando guste estamos a la orden. Gracias al doctor Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, por haber estado con nosotros, y sí, lo volveremos a invitar porque se quedaron aquí una gran cantidad de comentarios y de preguntas de todo el país. Costa Rica en debate, el futuro del país a través del referéndum y la ley Jaguar. Ese fue el tema de hoy. Este programa completito lo pueden descargar en nuestros diferentes sitios, en YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, en Instagram, Programa Radial Horizontes, y en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes. Y si no, solamente envíenos un mensaje que diga programa al WhatsApp 83414142,
8341-4142 y nos ponen la palabra programa y nuestro compañero Luisito se lo estará enviando. Muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana, pásela bien, pórtese bien, por favor, respeto y tolerancia para todas las personas. No ingiera bebidas alcohólicas, si lo hace su vehículo bien parqueadito. Gracias, bendiciones. Lunes 7:20 de la mañana, regresa a Horizonte, siempre aquí 96.3 Radio Centro. Buen día. Por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.